En medio de la vorágine de publicaciones, el oficio de escribir explora el panorama de la literatura actual en México. A través de entrevistas con la más reciente generación de creadoras y creadores del país, el crítico Alonso Tolsá ofrece una guía que ayuda a orientar la conversación en torno al oficio de las letras. Alejandro Merlín nació en Durango en 1988. Ha traducido obras de Maupassant y Paul Benichon. Es editor del Fondo de Cultura Económica, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y escritor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Oficio de Escribir. Hoy me encuentro con un gran amigo, Alejandro Merlín. Merlín, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me sorprendió leer tus libros y esta cuestión de conocer a la persona a través de lo que escribe, o por lo menos conocerla en algunos momentos o episodios de su vida. Espero que podamos hablar de las facetas, pues, de tu vida profesional como cuentista, ensayista, traductor y editor. La primera cosa que quiero preguntarte es ¿cómo te relacionas hoy con tus libros de cuentos? Porque si bien uno conoce a un escritor por su obra, creo que uno mismo puede asomarse a ciertas facetas de su vida leyendo lo que en algún momento escribió. Yo los leí, de hecho, no hace muchos años, y creo que me reconcilié con algunos, que estaba algo molesto, aunque no los había vuelto a leer, y digamos que permanecí indiferente con otros. Bueno, en realidad solo son tres. El primero lo escribí muy chico, en realidad tenía yo 18 años y se ve como mucho de lo que pensaba o leía en ese momento. Y si cuando me juzgué, o hace 3 años que lo leí, digamos que no fui tan severo porque hay unas cosas que no hubiera escrito de esa manera o que me parecía que le faltaba un poco de trabajo. No eran tampoco vergonzosos, ¿no? Por lo menos construía una idea narrativa, había una estructura del cuento y tenía una tensión, una lógica. Quizá pensaría yo que el acomodo o la selección o una forma de existir del cuento no era el mejor. Y de los últimos dos también rescataría algunas cosas, pero quizá con el que más me reconcilié fue con de Seducción y Distracciones, que me pareció que no me avergonzaba y le pareció mejor de lo que recordaba también. Órale. Y ese fue el último que publiqué. Después me dediqué a escribir ensayos, a hacer traducciones, a editar. Ya casi no practiqué el cuento, aunque sí he seguido escribiendo cuentos. Ese fue el último libro que publiqué y quizá lo publiqué cuando tenía 24. O sea, estamos hablando que esos 3 libros salieron en un espectro. Los escribí en un espectro de 4 años, 5 años. Hay algo que me llama la atención de hecho, el primer libro que mencionas, que se llama Botello murió a balazos, 2009, ¿no? Sí. No manches, tiene, pues bueno, 15 años por ahí el libro. Sí. Y lo dedicas a los hacedores de estas historias. Y me hace pensar en ti como ese joven, un paciente recolector de historias. ¿Dirías que esta dedicatoria confirmaría que tus cuentos surgen de la realidad misma? Sí, de hecho todas las historias que están ahí las escuché o me las contaron o sé que sucedieron. Entonces, pues realmente está literalizado. Hay también una concepción estética, una ejecución desde el punto de vista del cuento, de la realización literaria. Pero en realidad muchas son testimonios o historias contadas. Por ejemplo, en el caso del cuento que da título al volumen, Botello murió a balazos, es una historia que sucedió cuando yo era niño, ¿no? En el pueblo donde crecí. Pues por pleitos entre personas asesinaron a un sujeto, ¿no? En un pleito probablemente de borrachos. Esa historia es que está contada con tremendismo. Así de tremenda fue. Yo recuerdo, de hecho, haber estado por un accidente cerca del cadáver del sujeto. Un detalle, o sea, creo que una persona que iba no estoy seguro por qué motivo, pero que tenían la intención de reportar que había sucedido ese hecho. Mi tía tenía la caseta telefónica. Y recuerdo que esa historia sonó, ¿no? En el pueblo, entonces la escuché de viva voz. Por ejemplo, también hay una historia que me conmueve mucho, un par de historias que me conmueven mucho. Creo que a lo mejor es un cuento que tampoco lo recuerdo con vergüenza, ni creo que sea un mal cuento, que se llama Camino al Cantil. Es una historia de una ambigüedad que una persona lleva probablemente oro, no lo saben. Son historias de mineros. Y también es una historia que me contaba mi abuelo, ¿no? Que decía que
que había tenido tentación de matar a un compañero porque llevaba oro. Y está otro también que es de un niño que tiene una bola de agua y que se la revientan y se muere. Entonces creo que pese a que en muchas historias hay violencia de armas, ¿no? Y violencia que podríamos relacionar con el conflicto del narcotráfico, en realidad ninguna está relacionada con el narcotráfico. Bueno, quizás solamente el testimonio de una persona que estuvo presa. No recuerdo cómo se llama, pero ahí creo que es una persona que salió de la cárcel y que está dando su testimonio. Claro. Pero bueno, las historias en realidad no están relacionadas con el narcotráfico directamente o es como una consecuencia de otro tipo de actitud o de carácter, ¿no? Sí. Pero es una violencia que viene de otra parte, ¿no? O que es simplemente algo más natural. Creo que también pues, hay una tendencia a explicar a los personajes como una reacción al ambiente. Y bueno, en que me preguntaba sobre quiénes eran los hacedores, todos son cosas que escuché o que me contaron y que yo simplemente quería literalizar y escribir. Justo, no sabría cómo explicarlo. Bueno, hay muchos elementos, pero sí tienen esa impronta también de cierta tradición oral y que le dan un cierto carácter vivo a las historias. Sí están muy situadas en un lugar. Son las clásicas historias de pueblo, ¿no? Sí, digamos, sí, creo que tenía... Por decir algo. Que sí tenía esa impronta, como dices. Digo, cuando decidí escribir el libro, te digo que, bueno, yo estaba apenas comenzando a estudiar literatura aquí en la UNAM, la Ciudad de México, y la intención que tenía en ese momento era, pues, casi transcribir al principio. Entonces, si yo quería imitar una oralidad de esa zona, quería usar vocabulario de esa zona, pero después me pareció que era algo mucho más plano y que quizá yo quería darle un tono simbólico y sí, quizá también como enmarcarlo en una visión de la vida. Y le recuerdo que lo que más me llamó, además lo quise enmarcarlo, era en la tragedia griega. Porque me daba la impresión de que las personas actuaban o vivían sí, como si no hubiera otra forma. Si había un suceso específico y ese suceso le correspondía un acto terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que hay una historia que no está en este volumen, que está basada en los 7 contra Tebas, que en realidad son 2 hermanos que se ven obligados a confrontarse. Y a esta me recordaba una historia justamente, que es una historia típica, pero también escuché alguna vez en un pueblito de Durango, de la persona que se había vuelto militar o policía y su hermano se había vuelto pues, el bandido de la zona. Entonces, pues, por eso estas historias tienen, o al menos yo los quise marcar, dentro de un sentimiento trágico de la vida. Eso lo recuerdo bien. Y la otra es que tenía que haber como algo un poco anti-Rulfo, digamos, no en el sentido genérico como contra su estética ni nada por el estilo, sino distinta. O sea, siento que yo, por ejemplo, en el caso del realismo mágico, era justamente ver que ese matiz, ese cariz de la fantasía edulcoraba de alguna forma, le daba una forma de acercarse menos terrible a la literatura. Entonces, en ese carácter, pues yo quería que no tuviera tampoco nada de realismo mágico, es decir, sí, que no hubiera una fantasía, sino que fuera una realidad un poco más descarnada. Creo que quizá en estos personajes, en estos caracteres, está ese marco de la oralidad, pero parece siempre que no se puede escapar, que hay siempre como una realidad más fuerte que los individuos que los hacen justamente, pues, morir a balazos, justamente, ¿no? Sin embargo, hay como un recurso, por lo menos recuerdo en 2 cuentos, donde sí evidencias que es ficción y que se trata de literatura, ¿no? Sí, me gustó mucho ese juego. Sí, creo que es una de las cosas que también más rescato, que precisamente en ese cuento de Camino al Cantil hay una negación del relato, ¿no? Claro, que es claro, decir, claro. No es real, esto que sucedió no es real, esto no pasó. Porque está en la mente del personaje, ¿no? Que lo quiere hacer y no lo hace. Y ahí quizás tiene razón, se revela el relato como relato, o la ficción como ficción. Y el personaje sabe, es que es un juego interesante, porque el personaje sabe que es personaje, y por lo menos en ese cuento en particular. Sí, tiene esa noción de... Pero digamos que es un espejismo en el que quizá ya esas lecturas de la época me habían influido, pero es decir que el personaje representa también a cualquier persona, a cualquier individuo, y el carácter literario, digamos, como
la realidad que puede aplastarte, ¿no? En ese cuento en particular era para que se notara, digamos, o causar el efecto de que la imaginación podía ser tan fuerte como algo que había ocurrido en realidad. Entonces había cometido un crimen ya con la mente y era un hecho real y luego después no había pasado, ¿no? Okay, y era muy fácil. Está súper bueno. Sí. Me gusta un buen el inicio, por ejemplo, de otro cuento terrible que es Tres Cruces, donde dice, es así, apenas comenzando, todo se puede arreglar a balazos. Esa fue la única certeza que me dio la vida. Me enseñó desde que era un niño que los disparos tienen un sonido más profundo que el de las órdenes o los regaños. Y que si odias o amas a alguien, tienes que demostrarlo, ya sea por la presencia o la ausencia de plomo. Sí. Vámonos. Sí, era muy tremendista también. Creo que escuchando muchas personas confesando o admitiendo cosas terribles en un entorno campesino, en un entorno de comunidades rurales que digamos que no tuvieron un acceso a la educación o por ejemplo también que en donde las estructuras legales, urbanas y de otro tipo son inexistentes o muy pequeñas. Realmente esas comunidades están muy acostumbradas a hacer justicia por mano propia, a arreglar asuntos que en cualquier otro ámbito pasarían, por ejemplo, a otras instancias o otra forma de arreglo. Pero la mayoría de los conflictos en muchos de estos lugares se arreglan de forma personal y de forma inmediata. Normalmente en estos pueblos que a veces pues, son comunidades muy pequeñas, separadas por muchos kilómetros, no es tan sencillo pues aspirar a una burocracia, digamos, de los conflictos. Entonces, cuando escuchas a las personas relatar cómo llegaron a un arreglo, te puede parecer muy desconcertante a la larga, ¿no? Haber presenciado o escuchado este tipo de conversaciones o este tipo de trato cuando era niño. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo escuchar relatos con adultos o escuchando a una persona llorando, ¿no? O en un funeral. Y recuerdo haber escuchado, por ejemplo, testimonios terribles. Una madre diciendo que habían encontrado el cuerpo de su hijo destazado en un estacionamiento y ahí se los habían entregado a cambio de un dinero, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a esa madre confesar una cosa así. O también, por ejemplo, pleitos entre familias, como una persona había tratado de sobrepasarse o tratado de abusar de la hija de otro, ¿no? Y en vez de una denuncia, algo así, fue y lo mató, ¿no? O le tuvieron que parar el alto a una persona que quería robar con una pistola. Entonces, cuando las personas confesaban este tipo de cosas, con este tremendismo y con esas frases de esta naturaleza, pues me gustaba usarlo. Recuerdo que también en este libro creo que no ocurrió un cuento que comenzaba con una frase que le escuché a una persona que decía, no sé, Juan Gutiérrez hizo a todos sus hijos pistoleros. Yo escuché un relato que la persona lo comenzaba así, también es una gran frase. Juan Gutiérrez hizo a todos sus hijos pistoleros. Es una cosa tremenda, pero estos relatos que pasan de persona en persona, luego sí parecían sacados de un western. También yo quería que tuviera algo caricaturesco en algunos momentos. Y creo que este cuento de Tres Cruces tiene ese carácter western caricaturesco de alguna forma. Ya no recuerdo qué sucede en la historia, la verdad. Pero me recordaba un corrido, me recordaba una película de Mario Almada, me recordaba una de esas historias que te digo que de justicia por mano propia, ¿no? Oye, además de los personajes fascinantes, otra cosa que noté y que incluso me gustaría hacerle un ángulo de la conversación son los espacios, que en general se corresponden con emociones, ¿no? De los personajes. Hay cierta desolación en algunos espacios. Por ejemplo, recuerdo mucho la descripción del bar, o el prostíbulo, más bien, White Bar Malibu. Y en ocasiones también son lugares añorados, como en el cuento Seducción, el personaje habla del flanco de una vaca, que es, entiendo yo por la imagen que decidiste poner, como la axila, ¿no? Sí, en realidad sí, una especie de axila, tiene razón. Una especie de axila de la vaca. Y se relaciona a los espacios, fíjate, los espacios, que tienen en general una evocación a la idea de hogar. Y en este caso es muy claro, ¿no? Dice, es un lugar caluroso. Si fuera una cría, me dije, si algún día buscara un refugio, este sería el sitio indicado. El abrigo definitivo para sentirme bien, protegido del mundo y de sus arbitrariedades. Eso fue lo que más me gustó, pensar que en ese lugar de la vaca no hubiera arbitrariedad alguna, que se trataba de un lugar muy necesario, aunque pareciera que no era así,
que era un lugar para estar en casa, un sitio de la más absoluta intimidad con el otro. Vinculo esto a la idea de hogar con tu origen, o sea, con Durango, ¿no? Porque además en los cuentos hay lugares muy entrañables que están ubicados pues en la sierra de Durango. Está el Cantil, del que ya hablaste, el Taiste, que busqué, que también es como un pueblito, una... Sí, en realidad ahí aparece más bien como un pueblo fantasma al que no se puede llegar, ¿no? Okay. Al que solo se recuerda y no se puede llegar. Dime algo, ¿es una zona de los tepehuanes? ¿Se llama la zona de Durango? La zona es en realidad un valle, Okay. que se conoce como Valle del Guadiana. Algunas historias donde se habla como de que hay un poco más secos, sí, de huizaches, mezquites. Esa es una zona que aparece en los textos, ¿no? Que es el Valle del Guadiana, es un valle que va a un costado, digamos, de la Sierra Madre. Okay. Y ahí es, digamos, donde están los ambientes un poco más agrícolas y más planos, okay, donde hay un poco más de aridez. ¿Conoces muy bien esa zona? Sí, y la zona de la sierra es la que va de Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví, sí, que es más hacia Chihuahua. Hay una zona accidentada en esa región. Es una carretera muy, muy estrecha y de ahí se ramifican muchísimos pueblos. Pero creo que esa zona, bueno, que es la que conozco mejor de Durango, todas esas partes de la sierra tienen como algo mítico porque son muy difíciles de llegar. Y entonces la mayoría de la gente de Durango ha migrado de esas zonas a otras cabeceras municipales más pobladas. Tú ves, por ejemplo, las estadísticas o los datos que tiene el INEGI sobre Durango. Es un estado con muy poca densidad de población, una densidad de población muy baja. Pues hay muchísimas comunidades, a miles de comunidades con menos de 100 habitantes. Entonces es muy caro, por ejemplo, desde el punto de vista material, poner escuelas, incluso una casilla de votación. Entonces, esta región para mí en particular tenía como un sonido muy... Me gustaban los nombres. Yo conozco una parte de la sierra, sí, pero no la conozco, nadie la conoce, creo, salvo que alguien especialista en bosques o quizá la gente que la conoce al dedillo porque ahí tiene laboratorios de metanfetaminas o el narco, ¿no? Que quizá la conozcan, o los propios habitantes que tienen ganado o que recorren esas zonas. Pero es una zona muy, muy difícil de acceso. Pero más bien tenía para mí como a veces ese carácter mítico porque siempre alguien era de ahí o venía de ahí. Pero tú ibas a ese lugar donde decías que mi familia comenzó, decía mi abuelo, ¿no? Mi familia comenzó en ese pueblo. Y ibas y era una sola casa. Ya casi todo estaba derruido. O por ejemplo había lugares donde habían sido muy pujantes económicamente. Yo recuerdo haber ido con mi abuelo para ver esos pueblos y ver como un pasado que fue y ya no era. Y era muy desconcertante porque es una región gigantesca, todo parecía estar lejos. Todas las casas, había unas con cierto esplendor, pero se veían más bien como adobes caídos. Y ese En busca del Taiste creo que tiene ese ambiente, que es una persona que quiere regresar al pueblo de la familia, pero nunca llega y empiezan a pasar algunas cosas como extrañas, pero es la misma realidad. Es el mismo lugar escondiéndose al que no puedes llegar y que ya solamente es una memoria. Si tú vas a muchos de estos pueblos, creo que te dan esa impresión, que ahí debe haber casas, vivir familias, y hay una gran cantidad de migración. Es decir, muchos de estos lugares se sostienen por el cheque de dólares que manda el pariente lejano. Hay poca actividad comercial, la mayoría de la gente se dedica al ganado, a la agricultura, y digamos que las conversaciones, en mucho de lo que hay ahí, es como un pasado perdido que siempre fue mejor, donde había más niños, donde había más vida familiar y que ahora ya no existe. Noto que hablas con emoción de Durango en general. Sí. Y te entiendo, porque siendo yo de Oaxaca también me causa emoción, ¿no? Sí, hay algo ahí de recordar como el lugar donde nacimos, crecimos. Tal vez por esta sensación de que, al menos cuando yo comencé a escribir o leer, pues puedes notar que libros que has leído, que estás leyendo, lo que falta o lo que crees que falta, son los textos que cuenten lo que te estás viviendo, lo que te está pasando. Y digo, hay literatura en México de muchas regiones, pero me daba la impresión en ese momento a mí que no existía como una especie de descripción melancólica sobre la Sierra de Durango, al menos yo sentía que no había, ¿no? Y más bien lo que sí había era como historias más que sí había escrito algunos escritores de Durango que yo leí, ¿no? Que habían escrito un poco más sobre historias familiares, pues yo sentía que podía aportar algo. Oye, Merlín, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Te sientes más un escritor de una región de Durango
¿O crees que ser del norte, en esa categoría que ya se volvió casi canónica en la literatura mexicana, dota de una identidad literaria especial? Pues creo que, digamos, esa época en la que escribí estos textos, yo sí diría que era un escritor de Durango, pues, de una región en particular. De hecho, cuando empecé a escribir estos textos, yo había leído a algunos escritores y cuentistas y narradores de diferentes partes del norte de México. Y te puedo decir que con la mayoría pues no me sentía identificado. Pues es muy diferente la literatura que se ha escrito sobre barrios o ciudades. Se podría, incluso en la oralidad o en el tipo de historias, se podían parecer más entre sí, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en la Biblia vaquera de Carlos Velázquez. Me acuerdo haberla leído un poco después de que yo escribí Botello murió a balazos y era más bien una narración del habla que se parece en muchos aspectos al habla de la ciudad de Durango, las historias de la ciudad de Durango. Tenía algo como con Torreón o con Gómez Palacio. Y también, por ejemplo, pues haber leído a algunos autores de Tijuana o de Monterrey. Y sí, son más urbanos, o sea, el ambiente es más urbano. Tampoco, por ejemplo, la literatura del narco, a mí me parecía que fuera algo que contara la vivencia, porque la narcocultura es algo que ha tomado otras dimensiones y de manera muy distinta hasta después de 2010, ¿no? Pero en otro tipo de narcocultura quizá eso podría como considerarse más sinaloense. Pero estamos hablando que son, no podría yo, me parecía muy reduccionista incluir todas esas regiones en algo llamado norte, porque pues sí es muy, muy desconcertante. O sea, algunos datos, por ejemplo, de Durango está casi a 1000 kilómetros de la Ciudad de México, pero es la misma distancia de Durango a Ciudad Juárez. Entonces, probablemente no podrías tú homologarlo y siento que si vamos por regiones, en algunos estados hay personas que tienen más en común con sus vecinos que con otra parte, ¿no? O sea, sí. Yo considero que, por ejemplo, la gente de Torreón tiene más en común con la gente de Gómez Palacio que con la de Saltillo. Y la gente de Durango tiene más en común con la gente de Coahuila que con la gente de Baja California Sur. Pero pues en ese sentido, más bien quería narrar esa localidad, ¿no? Y tratar de construir un espacio para esas historias. Y quizá de los libros que leíste, este último de Seducción y Distracciones, es el más, ya no tiene una localidad tan evidente, ¿no? Las 4 historias que están en este último libro son más bien distintas, urbanas. La última en realidad pues, sucede en una ciudad, es una persona que cumple 50 años y que está solo y que decide pagar por primera vez por sexo. Es una especie de hombre decadente que está tratando de encontrar, pues no sé, está bastante perdido, deprimido. Está basado en un relato que me contó una persona que conocí una vez cuando estaba escribiendo este libro. Fue una persona que conocí en un café que estaba frente a una iglesia. Entonces el señor está llorando. Me dijo que acababa de ir a pedir perdón a la iglesia. Una persona, o sea, normal, no te estoy hablando de que pareciera con un trastorno mental o tampoco una persona borracha ni que viviera en la calle, ¿no? Era una persona completamente normal que se puso a llorar. Yo le digo, está bien, y me dicen, pues no mucho, es que pues vine a pedir perdón aquí a la iglesia porque es mi cumpleaños y acabo de pagar a una prostituta, ¿no? Entonces yo lo escuché y eso es más o menos una narración. Hay una historia aquí de una persona muy obsesionada con las drogas, que fue una persona que conocí en Ceú, que era un venezolano que según él tenía mucho dinero y contó todo el oso que había hecho de las drogas. Y luego esta historia de la vaca, que es una historia que en realidad es una broma que le jugué a una amiga, porque en una ocasión justamente estábamos platicando, salimos de un bar y yo le conté esta parte de la vaca. Le dije yo que había escrito un cuento al respecto y mi teoría de cómo había terminado la noche. Y le dio muchísima risa porque nada de eso pasó en la vida real. Pero es una historia porque justo como empecé a hablar de una vaca, ella me decía que ese era un rasgo machista, conocer y saber vacas. Entonces yo le argumentaba, entonces por saber ordeñar vacas ya soy un macho, me decía que sí, que eso ya me descalificaba. Entonces me dio mucha risa y le escribí el cuento y se lo regalé y me acuerdo que le gustó mucho y por eso decidí publicarlo. Pero bueno, creo que me habías preguntado sobre cómo me identificaba yo como narrador, pero creo que estos primeros 2 libros sí tienen que ver con la región donde nací, crecí y que yo sentía que no había un libro. Todavía sigo creyendo que no lo he escrito, que no he escrito el libro que le haga justicia a la región y todo. Yo sí me preguntaba, muy chico en ese tiempo, por ejemplo,
cuál sería el libro que a la gente que vive ahí le gustaría leer, que se sintiera identificado, que le dijera algo sobre su vida, que hablara su lengua, su dialecto, las palabras, la forma con la que se expresan, que describiera sus paisajes y que lo vieran no solamente como un espejo, sino como una forma de descifrarse. Porque yo quería eso para mí, o sea, me hubiera gustado crecer como con un clásico literario de mi región y no lo encontraba porque lo que había, por ejemplo, pues Nelly Campobello o José Revueltas pues son de allá y escribieron algunos textos muy pocos, en el caso de Revueltas uno o dos quizá, El signo del escorpión, no sé, alguno que describa esa región, pero no hay una literatura digamos que esté ubicada en esa zona. Y en el caso de Nelly Campobello, pues están los relatos que vienen en cartucho, en los que se narra partes de Chihuahua, unas zonas de Durango, y hay algo del habla y algo de las zonas, pero no es una... Yo quería hacer ese libro en ese momento. Ya lo que he escrito después ya no se puede identificar para nada como esa zona, pero sí me gustaría tal vez después retomarlo. ¿Tú conoces a Jesús Gardea? Por ejemplo, Sí, me suena... sí. Jesús Gardea es artista de Chihuahua y tiene muchos recursos Y también. es que fundó esa Imaginario, ¿no? Creo que es Sí, eso, funda sí, funda ese imaginario. También creo que Jesús del desierto. encuentra también una... Aunque bueno, esto sería como la región más cercana a Ciudad Juárez, del Es norte de diferente, Chihuahua, claro. que es algo diferente. Pero sí era uno de los autores referentes. Sí. Okay. Recuerdo haber leído en esa época a Daniel Sada. Y Daniel Sada tenía una gran preocupación formal, sobre todo en la literatura, ¿no? Me gustó mucho algunas de sus novelas. Hay mucho del norte. Y hay bastantes cosas de la oralidad. Aunque creo que en su caso, como era un preciosista, están exacerbadas por ese formalismo de su prosa. Que en realidad pues le quitaba, vamos a decir, verosimilitud, pero era lo que ganaba en sofisticación. Porque en realidad creo Sí, que la de Sada es una prosa muy sofisticada y los recursos literarios de Jesús Gardea son muy sorprendentes y a veces hasta muy enigmáticos, ¿no? Hay unas cosas como personajes muy enigmáticos. Pero sí conozco a Jesús Gardea y creo también que es un gran referente. Por ejemplo, este es Elizondo, el escritor de Monterrey, no Salvador Elizondo. ajá. Tiene una novela que se llama Ricardo, Narcedalia, ¿verdad? sí, Ricardo Elizondo, se llama Narcedalia Piedrotas. Y es también la historia de un pueblo del norte, creo que ahí está más bien otra vez la imagen caricaturesca como la Mario Almada. Y es una novela justamente de una mujer de armas tomar. También lo había leído, pero a lo mejor lo que yo estaba buscando era una cosa mucho más costumbrista. Quizá era lo que quería, algo mucho más psicológico, elemental, costumbrista. Eso sí, no creo haberlo logrado. Con los años, cuando descubrí otras literaturas, particularmente la novela social francesa, ¿no? Estas como épicas, familiares y de ciertas regiones o de un proceso de producción, ¿no? Como el caso de Germinal en una mina, o las historias detalladas de Balzac tratando de explicar por el ambiente a los personajes, o por ejemplo Le Thibaut de Martin Dugard, donde toda la saga de una familia, como que era algo así lo que se me antojaba hacer, pero Ok. no sé si todavía quiero. Entonces, tu último libro de ficción es del 2012. 13 años. Y después digamos, transitaste hacia el ensayo Sí. después de estos 3 libros. ¿Piensas que hay una relación entre la narrativa y el ensayo? ¿Y cómo piensas esa relación, si es que la hay? Pues creo que no, al menos no creo que yo haya seguido un camino muy sistemático y natural. Lo que creo es que al principio cuando comencé a escribir y comenzaba a leer, tenía como esta intención de construir una identidad o de hacer una obra de las cosas que yo sentía que me definían. Pero creo que conforme fui leyendo y teniendo una cultura libresca mucho más grande, pues mis intereses fueron mucho más informes, ¿no? Y no sistemáticos y generales. Y creo que obedeció a que en ese tiempo yo quería escribir de todo. Y creo que era otra identidad, otra forma de escribir. Quizá el último texto que escribí de cuentos sí tenga algo más que ver, porque en ese quería pues experimentar más bien sobre la descripción de personajes o sobre su mente, pero cuando empecé a escribir ensayo como que lo que más me interesaba a mí, que no tiene nada que ver con lo anterior,
era tratar de tomar un tema muy culto y relacionarlo con una cosa lo más común. Entonces, por ejemplo, quería un episodio de Madame Bovary o de Los Tres Cuentos de Flaubert, relacionarlo con una boda de rancho. Esos eran los retos que quería yo. Por ejemplo, en Madame Bovary, cuando es la boda de Emma, hay un episodio que me da mucha risa porque pues Emma quería casarse, así dice Flaubert, en sus sueños y las cosas que ella imaginaba. Se quería casar, dice, a la luz de las antorchas, o sea, quería que fuera como estas bodas que hay en Tulum, que ponen antorchas y que llega con el vestido y todo. Pero en lugar de eso es una boda terrible donde un señor pasa y agarra el betún y se lame el dedo. Unos borrachos están orinando por una ventana, se le rompe la perilla de la puerta al baño, no me acuerdo qué otra, pero la imagen que más recuerdo es que están jugando a las vencidas. O sea, unos borrachos están jugando a su boda a las vencidas. Yo quería recordar también una boda así de un pueblo y hacer un ensayo que mezclara a Madame Bovary con una boda de rancho, ¿no? Y así creo que la mayoría de los ensayos que comencé a escribir en esa época mezclaban un interés intelectual de alguna lectura que me hubiera fascinado, lo mezclaban con una cosa cotidiana, una memoria de lo más común y corriente, ¿no? Y yo quería que esa tensión se mantuviera, o sea, tenía que ser, por ejemplo, una opinión impopular sobre Neruda, por qué creía yo que teníamos que seguir leyendo 20 poemas de amor en una canción desesperada. Claro, y cómo se le había regalado a alguien que me había rechazado, cosas así. O por ejemplo, algunas cosas más extravagantes sobre mis traducciones, que en ese tiempo estaba traduciendo un libro de Stajovansky. Entonces yo tenía ganas de hablar sobre un remedio que da algunos de los médicos del siglo XVIII sobre cómo curar la melancolía, que decía que había que tomar leche materna, ¿no? Entonces a mí se me ocurría como hacer una especulación, cuánta leche materna necesitaría un adulto para poder vivir, cuánta leche materna tendrías que tomar. Y es muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de ensayos fue los que comencé a escribir. Sí. Digamos, al principio no tenía un estilo tan marcado, creo que a veces oscilaba mucho entre lo más académico, que era lo que había comenzado a escribir. Pero bueno, algunos de los ensayos que publiqué de toda esta época, haber sido un par de años, porque escribí alrededor de 60 ensayos de esa época, que escribí en Tierra Adentro, por invitación de Rafael Vargas, que en ese tiempo era el director de Tierra Adentro. Creo que más bien me invitó porque pues, cumplía con los dos requisitos, era menor de 35 años y era del México profundo, entonces pues ahí estaba representado en Tierra Adentro. Y además le salía gratis porque pues yo estaba trabajando ahí. Y me acuerdo que en ese tiempo pues me propusieron que hiciera un ensayo por semana y lo hice alrededor de esos 2 años. Pero después me ascendieron y la que era mi jefa en ese momento consideró que sí se veía mal que yo tuviera una posición de poder y que yo publicara, o sea, Okay. si iba a ver como si un yo conflicto de interés. Exacto, que yo usara los medios y entonces me recomendó Qué mala onda. Pero creo que tenía razón. Digo, para los lectores, no, sí, laboralmente tenía razón, pero para Sí. los lectores fue muy lamentable. Bueno, creo que sí, al final tenía unos 5 lectores muy No, fieles. ¿sabes qué? Bueno, creo que tus textos de Tierra Adentro revelan este gusto por lo erudito y lo cotidiano. Tienes textos muy variados, ¿no? Sí, había por ejemplo uno que me encanta que se llama Máquinas y Herramientas, en el que pues hablo de cómo mis compañeros de la secundaria técnica 67 creían que yo sabía portugués, ¿no? Cómo eso alguna vez funcionó, ¿no? Para algo que tuviera que ver con el portugués. Okay. Oye, estos textos de Tierra Adentro, por la periodicidad con las que escribías, Ajá. un poco simulan una bitácora personal de lecturas, pensamientos, temas, ¿no? de tu interés. Algo que observé en los textos es que tienes un gusto por los hallazgos periféricos y también se revela también tu afinidad con Francia, ¿no? Con los autores franceses o con la historia de la literatura francesa. Te quería preguntar cuál es tu vínculo intelectual con Francia. Además de que estudiaste letras francesas, pues, ¿qué te llevó ahí? ¿Por qué sigues volviendo a esos autores? Creo que fue una cuestión de afinidad. Cuando yo era un lector joven, recuerdo en alguna ocasión pues haberme hecho la idea de que existía como una línea muy concisa, muy tupida,
la literatura francesa como una especie de discurso o discusión inagotable de autores y temas. Entonces, pues decías, es que cada 5 años hay una generación distinta. Y en esa época yo quería pues conocerlos a todos. Y recuerdo que cuando estaba decidiendo qué quería estudiar, yo estaba estudiando francés en la Alianza Francesa de Durango. Y cuando comencé a poder apreciar, ¿no? Y a disfrutar la literatura francesa en francés, me daba cuenta de esa exigencia, pero como que tenía ganas de traducir. Entonces recuerdo que la profesora que tenía en ese tiempo me revisaba mis pobres traducciones que hacía de poesía o de prosa francesa. Y me fui encariñando. Y entonces realmente se convirtió ya después como una cuestión de obsesión o de gusto personal. Y yo me imaginaba eso, decía, bueno, si yo estudio literatura, ¿qué me voy a dedicar después? Pensaba que estudiar alguna literatura que pudiera dedicarme a la traducción me podía dar un plus, un trabajo extra. Entonces yo decía, bueno, pues el inglés ya hay mucha competencia, pues el alemán, el portugués, el italiano, el ruso, ¿no? Otras lenguas, pues hay muy poco mercado. Y el francés sentía yo que estaba un poco entre las dos cosas. Pero además también me parecía que era menos culturalmente o socialmente, o eso especulaba yo, creo que estadísticamente creo que sí es cierto. Es una sociedad donde se lee mucho y se aprecia mucho la literatura. Entonces creo que también, aunque sea difícil comprobarlo, es casi imposible comprobarlo, creo que pues mucha de la noción que se tiene actualmente de lo que es la literatura es una noción muy allegada particularmente a esa noción europea de cómo se publica y qué se escribe, y que creció y se endureció, o que está muy nutrida por Gran Bretaña y Francia. Y bueno, particularmente los países que después se sumaron a esa noción de la literatura, que es una noción decimonónica. Entonces por eso también creo que de ahí viene mi afinidad y se fue cumpliendo esa premonición, ¿no? Entonces terminé dedicándome a traducir. Entre tus traducciones publicadas por el fondo está Maupassant Sí. y Paul Benichou. Este es otro ámbito también del que te has ocupado, que es el de traductor. Y has pensado mucho también al respecto. Por lo menos eso revela en los ensayos de Tierra Adentro. Lo has calificado de oficio noble y miserable. Y también has hecho una apología del traductor que me gustaría leer en este ensayo que se llama El oficio de traductor, justamente. Cabría decir también, como profesión de fe, que el traductor, si quiere afirmar todo lo que hay de digno en su oficio, debería pensarse como pensador. Discúlpese el poliptotón. El traductor, si realmente es tal cosa, es también un pensador. Piensa en su lengua lo que ha sido pensado en otra. También es un escritor, pues debe saber escribir en su lengua tan bien o tan mal o tan flexible como sea necesario. ¿Qué es un traductor? ¿Qué hace? Interpreta, reescribe, hace justicia, traslada. Es un ser generoso que hace posible que las ideas se transmitan. Y también es un pesimista que asume lo que hay de imposible en esa responsabilidad. Tampoco me desagradan esas líneas. Parecen dichas por otra persona al tiempo. Pero, ¿sabes qué? Ese ensayo lo escribí cuando terminé. Estaba muy joven, en realidad. No sé, es como si el primer año de dar clases un profesor sacara unas memorias de dar clases, ¿no? O sea, cómo ser profesor. Quizá eran demasiado pronto para hacer un ensayo, pero... Muy lúcidas. Sí, fue como terminé de traducir precisamente La Escuela del Desencanto de Benichou, que escribí ese texto. Y estaba ya comenzando a hacer otra traducción que también salió en el fondo. Se llama La tinta de la melancolía, de Starobansky. Okay. Y sigo pensando lo mismo. Esta idea de pensarse como pensador es una idea que me deslumbró mucho, quizá venga de Benichou. Benichou en esta obra maestra, esta obra gigantesca que se llama Romanticismos franceses, son 4 tomos. Él trataba de explicar el romanticismo francés, qué era, cómo había sido. Y su método para acercarse particularmente a la poesía francesa fue decir que la literatura, pero particularmente la poesía, se podía leer también como un lugar donde se transmitían valores e ideas. O sea, sí había un discurso. Y el discurso poético se podía analizar como se analizaba el discurso general, ¿no? de otros textos. Entonces, sí había ideas sobre la humanidad, había ideas sobre la política, había ideas sobre la historia, había ideas sobre la sociedad, sobre las personas, que estaban transmitidas poéticamente.
Entonces decía que la literatura a veces se veía como un acto comunicativo orientado hacia lo estético, orientado hacia, vamos a decir, casi puro malabarismo verbal, y se le pensaba o se le veía poco como una transmisión de ideas, como una forma de pensamiento. Dice, no, también es una forma de pensamiento. O sea, a mí me gustó esa idea también para la traducción, en el sentido de que forma parte de la cultura literaria. Hay un teórico que habla justamente de la literatura traducida como parte de la identidad literaria de una sociedad. La literatura producida en una región, en un país, en una lengua, también incluye la literatura traducida. Y creo que es muy notorio, se vuelve más notorio cuando ves, por ejemplo, que casi todas las figuras más conocidas o reconocidas de muchas literaturas también fueron traductores, ¿no? Y aportaron, al menos, cuando fueron construyendo su propia estética literaria, aportaron esa estética dentro de las traducciones. Entonces, yo pensaba eso, que tenía que hacer todo este trabajo de traductor también, de reescribir, de hacer un esfuerzo para pensar los textos nuevamente y ser capaz de tener la habilidad suficiente de traducirlos. Y además, justamente que iba a ser la paga, digamos, iba a ser poca. Porque en la vida, vamos a decir, en la vida cultural de los países, pues la traducción no se equiparaba a lo que se llamaría la producción original. Pero es un acto creativo igual de desgastante y hay mucho de imposible en esa tarea precisamente, mucho de extraño, de desafiante, de ingrato, ¿no? de Incluso. ingrato precisamente porque lo mayor que parecía que podías aspirar era un empate y ese empate pues estarías perdiendo porque como traductor o como traductora pues ese esfuerzo quedaba básicamente a la sombra para la sociedad, o al menos para los lectores, ¿no? Y eso, bueno, era lo que alcanzaba a ver en ese ensayo que escribí. En realidad creo que lo escribí para un coloquio y hay mucho ahí de tratar de ser oral y también tratar de ser algo divulgativo, porque lo que quería también yo en esos ensayos es que no fuera un público muy reducido mis lectores. O sea, no quería que fuera algo demasiado rebuscado, técnico, pero tampoco que fuera frívolo y simplificador. Sí quería que fueran frases muy contundentes, que fueran ideas propias, que no fueran ensayos construidos de puras citas, ni nada por el estilo, ¿no? Que se viera ahí una vida propia. Oye, querido Merlín, para ir cerrando la conversación, ¿cómo crees que los aspectos que has cultivado de cuentista, ensayista y traductor influyen en la forma en la que ves la edición? Creo que he cambiado de parecer mucho al respecto. Creo que más bien fue al revés. Creo que más bien la edición fue lo que cambió cómo veía yo la literatura. Creo que al revés casi sí ha tenido efectos, pero no han sido tan fuertes ni tan drásticos como lo tuvo la edición. Creo que fue una de las cosas que hizo de hecho que dejara de ser tan productivo al escribir. Yo sentía que me agobiaba, ¿no? La inmensa cantidad de libros que había y que tenía que hacer, las estadísticas, el destino, las formas, datos que te ponen luego a veces muy helado. Hay un dato que me llama la atención, siempre lo digo cuando platicamos como para que la gente mesure esto y cómo te afecta ser editor. Y bueno, le uso el dato porque además es algo muy personal, no tengo que hablar de los lugares donde he trabajado. En Gallimard, en 2014-2016, recibieron 8,000 manuscritos. No hay posibilidad, o sea, material de que la gente pueda leer esos textos. Entonces, en realidad, no es solo como lo complejo que es el mercado literario, sino lo difícil es que te lea incluso tu editor. Lo difícil que es que te lea incluso la gente que se supone que te lea. Y cuando yo me di cuenta, conocí el medio, conocí a las personas que estaban involucradas, que hay de todo tipo, ¿no? O sea, personas muy dedicadas, geniales, y también personas que son muy flojas o que realmente no les gusta o no tienen vocación. Pero lo que te das cuenta es que tampoco lo tienen las personas que lo publican. Y te das cuenta que se puede publicar un libro de principio a fin sin que nadie lo haya leído. Ni siquiera su propio autor. Porque trabajas o quieres trabajar con él, le haces cambios, haces modificaciones o se lo hace el corrector. Y su respuesta es sí, cuando las dos son desconcertantes. El sí a todo y te das cuenta que, o sea, es muy obvio, o de hecho te lo dice, que no los vio, que simplemente no le importa verlos. Entonces, pues ya es un escritor que no quiere leer sus propias obras. Y luego está el otro caso, que son los editores que pues tienen tan poco tiempo y tienen que producir tanto que simplemente ya no quieren leer las obras tampoco, entonces publican a ciegas. Entonces me empezó a dar impresión
de que también los lectores que leen lo que sea, ¿no? O sea, más bien lo que leen o entienden lo que sea. Vamos a decir que yo recuerdo ver pues, a un poeta argentino, Samuel Sabelovich, escucharle decir una frase que me impactó. Me dijo, tenía mucho que no me sentía leído, ¿no? Eso también que era muy desconcertante, que incluso autores con muchos lectores pueden no sentirse leídos, porque parece que los lectores están entendiendo lo que sea de lo que sea. Y no estoy diciendo que no sea válido, pero me parecía que había mucho de diálogo disparatado, de un diálogo desfasado entre los editores, los lectores y los escritores. Parecía que cada quien hablaba una lengua extraña. Entonces, como que ver ese ambiente laboral, ese mercado en el que alguien hacía como que decía y el otro hacía como que entendía, me desanimó muchísimo. También que, pues a veces las razones por las que se publica algo luego son más calculadas que pues, realmente legítimas, ¿no? O sinceras, vamos a decir. Entonces, pues, o también el quid pro quo, ¿no? O sea, te publico para que me publiques o te llevo para que me escuches. Pero con el tiempo, esa visión amarga que fue al principio que tenía sobre la edición, se ha ido suavizando. Yo creo que ahora, por eso creo que incluso he retomado escribir y he retomado volver a querer publicar y demás, porque también mi visión de la edición y del trabajo editorial ha mejorado. Ahora creo que, de hecho, me caen mejor otro tipo de autores y de editores que han surgido y que están ahora trabajando, que por ejemplo si están concentrados o están felices de crear los lectores para sus libros, que eso es lo que creo que deberíamos hacer todos los que trabajamos en esto, ¿no? Ya sea como traductores, como editores o como escritores, que es construirlos o dialogar o conseguir a los lectores de nuestras obras, pues decirles que escribimos o que publicamos, por qué lo hacemos, y pensar más bien para quién está dirigido y quién podría ser un buen lector o a quién le podría gustar. Imaginarnos las personas a las que les podría gustar, que les podría conmover o que les puede interesar. Así de sencillo, ¿no? O sea, no nada de que los queremos para que nos rescaten o para que hagan esto, o el lector, una especie de lector identitario que va a cambiar el país, no, nada de eso, sino simplemente pues tratar de que el diálogo que inició con alguien escribiendo pues se concrete y se concrete de la mejor manera. Entonces creo que eso también me ha vuelto muy, muy optimista y creo que la visión que tengo de la literatura más bien la ha cambiado la edición y casi no ha habido lo contrario. Aunque bueno, cada vez que uno lee más, que te vuelves, al menos en mi experiencia, uno se vuelve más quisquilloso. Al menos yo casi, cuando la trampa en la que menos caigo ahora es sentir que tengo que leer algo. Siento yo que hace unos años, cuando decían, es que tienes que leer este libro, ¿no? El de moda o el que toda la gente estaba hablando y todo, y no, ahora ya no. De verdad que se me quitó la sensación de sentir que tengo que leer algo, no para nada. Puedo leer lo que quiera, lo que me llame la atención realmente y ya. Oye, dime algo, Merlin. En tu etapa en el Fondo de Cultura, ¿cuáles son los proyectos que te hacen sentir más orgulloso? Casi todo el día a día me hace sentir muy, muy orgulloso, porque a veces son, vamos a decir, pues triunfos minúsculos. Bueno, a lo mejor va a parecer raro, pero creo que a mí casi nada me gusta. O sea, eso es algo serio. De los libros que se publican casi nada me gusta. Pero no del fondo en particular, ¿no? En general casi nada me gusta. Y lo que me gusta, luego me gusta por razones que yo podría decir que no son tan, son más bien específicas, no tan generales. Luego me gustan libros que creo que son muy malos, pero me gustan porque ya dicen algo original, porque algo que no esperaba, la prosa es pésima, la historia es cursi, pero me hicieron descubrir algo de mí o algo que estaba pensando y por eso me gustan, ¿no? Pues se vuelven entrañables. Y en el caso del fondo, creo que esas victorias minúsculas tienen que ver con eso, con haber evitado una errata, con haber evitado un problema de traducción, un problema de comunicación. Eso es lo que me hace sentir muy orgulloso, como que pongas todo lo que sabes, la experiencia para formar personas, para coordinar lectores y grupos, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso del fondo es una cosa demencial, ¿no? Porque hacemos muchas novedades, hacemos 150 novedades al año, ¿no? Y además, pues, va de literatura, sociología, pedagogía. Entonces, pues, no puedes saber ni involucrarte en todos los libros, ese no es mi trabajo. Es escoger muy bien las batallas, pero sobre todo es coordinar a un equipo de correctores que te hacen las preguntas más diversas y yo trato de hacer las respuestas más sensatas, ¿no? Entonces te marcan y te dicen,
o te escriben y te dicen, hay este problema en la obra, ¿van mayúsculas o minúsculas? O ¿sabes qué? En esta obra hace la repetición de este término, pero creo que no es ese. O a veces ves y dices, no entiendo esta línea. Y es tomar decisiones y lo que, bueno, mi política, la política que yo he seguido siempre es que hay que ser lo más razonable y lo menos arbitrario. Esto debe ser algo que esté enfocado a los lectores, debe tener una lógica, y la lógica no es meramente esto va así y siempre se ha hecho así. No, sino debe ser la razón de esta coma, la razón de estas cursivas, debe tener lo más razonable posible y lo menos arbitrario. Y creo que eso es lo que más me ha orgullecido, y también creo que la oportunidad de hacer tantas nuevas ediciones y evitar, por ejemplo, que se vayan esos problemas. También hemos atajado muchas cosas de traducción. Algunos estoy muy orgulloso de haber notado, haberme dado cuenta de algo que se iba a pasar, ¿no? Y también de escuchar a todos los lectores, pero sobre todo a los correctores y a los editores de los libros, que vamos a decir que en muchas ocasiones pues se tienen que enfrentar pues sí a la negativa de los propios autores que se empecinan en algún error o en algún problema, ¿no? A veces simplemente por ego, pero a veces en otras ocasiones simplemente por desdén. También creo yo que también estoy orgulloso de empujar siempre para que tengamos más tiempo, para que los libros se lean, porque pues eso creo que hace la diferencia, que sí seamos una editorial que no solamente lee una vez, que es una editorial que todavía lee varias veces, que eso ya es casi un milagro. Merlín, muchas gracias. No, a ti por el Es interés. una charla muy iluminadora. Y gracias también a las personas que nos escuchan. Esto fue El Oficio de Escribir.